¿Ahí me están viendo? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, entonces, primero que todo, muchas gracias a la doctora Claudia por invitarme a esa reunión y gracias a los asistentes por participar. De mi parte, quiero informarles sobre esta patología, quiero compartir mi conocimiento con ustedes y quiero compartir mi experiencia. Ya como la doctora Claudia me presentó, yo soy médico general de la Universidad de Antioquia ya hace como 30 años. Soy ginecólogo de la UIS ya hace más de 20 años. Y soy ginecólogo oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología ya hace más de 17 años. Hemos visto centenares, miles de pacientes. Este mes, pues, es el mes de las madres. Felicitaciones a todas las que sean mamás. Y también es el mes del cáncer de ovario, que como lo dijo la doctora Claudia, se celebró el 8 de mayo. Entonces, vamos a hablar un poquito de anatomía para ubicarnos. Ya la mayoría de quienes respondieron a la encuesta, pues lo hicieron muy bien. Los ovarios y el aparato genital femenino interno se encuentra en la pelvis. Ahí está el útero, están las trompas y están los ovarios. Los ovarios son unas estructuras pequeñas, nacaradas, que van entre 2 y 4 centímetros. Y varían de tamaño, no es que me hice una ecografía y me dio 2 centímetros y ahora esta ecografía ya me da 3 centímetros, entonces hay algún problema. No, los ovarios son dinámicos, ellos aumentan, disminuyen por el flujo hormonal que se produjeron folículos, hubo más proliferación celular, hubo menos, entonces ellos van cambiando de tamaño. Lo importante es que no se salgan de esos parámetros entre 2 y 4 centímetros. El ovario, como dice el doctor Stephen Rubin, que es la persona que más sabe de ovario en el mundo, es uno de los órganos más interesantes en la mujer, porque tiene su papel fisiológico para producir hormonas, producir óvulos para la parte reproductiva, participa también la parte metabólica, protege el sistema cardiovascular, protege el sistema nervioso, interviene en el metabolismo óseo. Además de hacer todas estas cosas, los ovarios también pueden originar un sinnúmero de neoplasias benignas y malignas. Y esto ocurre a través de todas las edades, porque se ha encontrado que inclusive en fetos ya hay quistes ováricos o tumores de ovario, en recién nacidos y en todas las edades. Es cierto que existen unos picos de presentación, principalmente para enfermedades malignas, pero a lo largo de toda la vida de la mujer va a haber quistes, lesiones benignas que pueden desaparecer afortunadamente en un alto porcentaje. El cáncer de ovario, ¿qué es el cáncer de ovario? Pues el cáncer, como todos los cánceres, pues es la proliferación de células anormales en este órgano. Se transforman estas células en malignas, a su vez estas se multiplican y se van diseminando hacia la cavidad abdominal y llegan a otros órganos, como son el intestino, como son el epiplón. El epiplón es una grasita que cubre los intestinos y que lo ayuda a defenderse, y ahí se depositan células cuando hay cáncer de ovario y ahí se va multiplicando este cáncer. También puede llegar al hígado, puede llegar al pulmón, puede llegar al peritoneo, a muchas estructuras. Ese es el cáncer de ovario y la explicación de cómo él va invadiendo. Vamos a hablar un poquito de las estadísticas mundiales de todos los cánceres que le dan a los seres humanos, tanto hombres como mujeres. En el 2020 ocurrieron en el mundo aproximadamente 19.292.000
789 casos de cáncer, de todos los cánceres, de todos los órganos en hombres, mujeres, y vemos que el más común, el que lleva la delantera, es el cáncer de seno. Le sigue el de pulmón, luego el del recto, luego la próstata y estómago. Vamos a ver ya reduciendo esta estadística, vamos a hablar solo de las mujeres. En el 2020 hubo 9.227.484 casos de cáncer de todos los órganos. Vemos que el más común es el de seno. Le sigue el de colon, pulmón, y esto es como la vergüenza para el mundo, que es el cáncer de cuello uterino, que todavía sigue siendo muy importante en las estadísticas. ¿Por qué vergüenza? Porque es que el cáncer de cervix sí se puede hacer tamización, se puede hacer prevención, podemos detectarlo muy tempranamente. A diferencia del cáncer de ovario, el cáncer de ovario no hay métodos de tamización, no hay métodos de cribaje, y cuando lo detectamos en estados muy avanzados, pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita más adelante. Aquí está la estadística de todos los cánceres y vemos que el ovario ocupa el puesto 19, pero lo que llama la atención de esto es que a pesar de que está en el puesto 19, hubo 313.000 casos, y fíjense que es de las entidades que más mortalidad tiene. De esos 313.900, hubo 207.000 muertes, más del 50% fallecen. Es el cáncer más letal para la mujer, el más traicionero. Se dice que si una mujer no se enfermara de otras cosas, se moriría de cáncer de ovario. Una mujer tiene la posibilidad de sufrir cáncer de ovario a lo largo de toda su vida en 1.5% de posibilidades. Bueno, es silencioso, es traicionero. Cuando él se manifiesta ya está en estados avanzados. Más o menos el 70% de los cánceres de ovario los detectamos en estadios avanzados, cuando nosotros ya lo que podemos hacer por el paciente, pues sí podemos hacer por el paciente, porque muchos de estos estados avanzados se curan, y tengo pacientes con estadios avanzados que se diagnosticaron estadios 3, 4 y ya llevan 12 años, 15 años en controles conmigo. Esos son la minoría, pero siempre hay que tener la esperanza de que estos pacientes van a mejorar. Es un problema no solo de Colombia, sino a nivel mundial. Estados Unidos, que es un país desarrollado, grande, tiene muchos casos, 25.000 al año, mueren 14.000. Colombia, 2.400, mueren 1.200 por cáncer de ovario. La edad promedio del cáncer de ovario más o menos son 56 a 59 años. La mayoría son pacientes posmenopáusicas. Digamos que el 85 a 90% de todos los cánceres de ovario son esporádicos, de tipo esporádico, o sea, no se sabe por qué ocurren. Y solamente de un 10 a un 15% tienen una explicación familiar, genética. Los tumores de ovario se clasifican en 3 grandes grupos: benignos, de bajo potencial de malignidad, o los famosos borderline, y los malignos. Afortunadamente, los benignos son los más comunes. Si una mujer no ha dejado de menstruar, Doctor, no se le está escuchando. Perdimos audio, doctor Simón.
¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Por qué le puede dar cáncer de ovario a una mujer? Antecedentes familiares. Una madre, una hermana que haya tenido cáncer, sea de ovario, de útero o de seno, puede tener riesgo hasta un 4% más o hasta un 7% de tener cáncer de ovario con respecto a la población en general. La edad. Sabemos que el cáncer de ovario es más en señoras mayores de 50 años o mujeres mayores de 50 años. Pero eso no significa que a una mujer de 20, de 23, de 24 años no le dé cáncer de ovario. Sí le da. Y también le puede dar en estado avanzado. Y también estas pacientes, muchas de ellas ya no están con nosotros porque cuando se les manifestó, cuando las vimos, ya estaba en un estado avanzado. Existe como una frase que uno escucha en todos los congresos nacionales e internacionales, que el cáncer de ovario a los ginecólogos y a los ginecólogos oncólogos nos llega tarde. Nos llega tarde porque llegan en estadios muy avanzados. Pero repito, eso no es solo acá, eso es en todo el mundo. La parte hormonal también tiene que ver con el cáncer de ovario. Hay una teoría que dice que una mujer entre más ovule, pues, cuando hay ovulación hay un pequeño trauma, una reacción inflamatoria ahí en el ovario. Entonces, si tiene más periodos de ovulación, esta paciente está más predispuesta a tener cáncer de ovario. Es así. Menarquia temprana, aquellas pacientes que comienzan las menstruaciones muy jóvenes, a los 9, 8, 9 años. Y la menopausia tardía, pasan los 56 años y siguen todavía menstruando. Esas pacientes tienen más riesgo de sufrir cáncer de ovario que las que no presentan ese fenómeno. Y pues los anticonceptivos orales son protectores. La genética. Tal vez lo más importante en la genética, o el hallazgo más importante, es aquellas pacientes que tienen alteraciones en el gen supresor BCRA1 y BCRA2, porque las posibilidades de cáncer de seno se aumentan significativamente y las posibilidades de cáncer de ovario también se aumentan significativamente. Yo creo que todas o todos han escuchado el caso de Angelina Jolie, que tenía alteración en el BCRA y ella tuvo que hacerse mastectomía a los 40 años y hacerse la salpingoforectomía bilateral. Y eso es lo que se hace realmente para prevenir que estas pacientes tengan el cáncer de seno y el cáncer de ovario. Problemas ginecológicos, que haya sufrido de quistes ováricos, pero principalmente que haya sufrido de endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que lo que ocurre en ella es que la capa interna del útero, que es el endometrio, se hacen siembras de ese endometrio por fuera del útero, ya sea en los ovarios, sea en el útero, en el intestino. Cuando ocurre esta enfermedad, el 2% de las pacientes están predispuestas a tener cáncer de ovario. Por eso estas pacientes hay que estarlas evaluando en una forma más estrecha. Y como siempre, los estilos de vida, y esto cuenta para todos los cánceres. La obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo y bueno, el estrés, que está metido en todas las patologías que sufrimos los seres humanos. Bueno, pero bueno, hay buenas noticias. Hay unos factores protectores. Se dice que los anticonceptivos orales son profilácticos para el cáncer de ovario. Si una mujer ha tomado anticonceptivos orales durante al menos 5 años consecutivos, las posibilidades de tener cáncer de ovario se disminuyen a un 50%. Si a eso se le suma que esta paciente ha tenido 2 embarazos o más, las posibilidades de tener cáncer de ovario se disminuyen un 75%. La lactancia también disminuye la posibilidad de cáncer de ovario, es protector.
Y esto es muy importante, algo que no se hacía antes, pero que hoy se hace de rutina. Toda paciente a quien se le realice histerectomía, por protocolo, se le debe retirar las trompas uterinas, porque en las trompas uterinas existe la teoría de que se origina el cáncer de ovario. Entonces, cuando le retiramos las trompas uterinas a una paciente en una histerectomía, la estamos protegiendo para cáncer de ovario, y eso ya ha sido demostrado en muchos estudios. La ligadura de trompas también disminuye la posibilidad de cáncer de ovario, pero la que más la disminuye es el retiro de las trompas uterinas. Bueno, la clínica del cáncer de ovario. Ahí está lo traicionero que es el cáncer de ovario. Se cree que cuando uno ve una paciente con cáncer de ovario, ya hace 2 años le había empezado el cáncer de ovario. O sea, se le dio mucha ventaja. ¿Pero por qué? Porque era completamente asintomático. Entonces, en nuestro medio, pues, no existe como o para muchos de nosotros, no existe la conducta o el hábito de ir al médico a un chequeo médico. Vamos al médico cuando nos sentimos enfermos. Si no estamos enfermos, no vamos al médico. Entonces, lo que se sugiere es que así estemos bien, tenemos que ir a chequeos médicos al menos 1 o 2 veces al año. Cuando se manifiesta, es con síntomas vagos e inespecíficos. Entonces, ¿qué es el dolorcito que en el abdomen, el dolorcito en el estómago? Entonces, va al médico, el médico la revisa, sí, está un poquito obesa. Entonces, no, señora, eso es el colon, y el colon, pero resulta que es otra cosa. Ya cuando la paciente llega al consultorio, al hospital, con ascitis, con edema de miembros inferiores o pies hinchados, ascitis significa que el abdomen se hinchó, lo que llamaban antes hidropesía, se aumentaba el abdomen, con los pies hinchaditos, pues ya ahí la situación está un poco complicada para la paciente, pero como les digo, siempre la función del médico es cuidar y ayudar, y si no puede curar, al menos mejorar la calidad de vida. Pero lo ideal sí sería cogerlos en estadios iniciales para poderlos curar. Bueno, el signo más importante del cáncer de ovario es el tumor, la masa, que es que me está creciendo el abdomen y uno la revisa y sí, ahí hay un tumor. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serán los signos o síntomas de alarma? Dolor pélvico o abdominal, pero ojo con estas cosas, hay que tenerlas en cuenta, pero no todo dolor pélvico abdominal es un cáncer de ovario, no, eso es un conjunto. Simplemente él puede inicialmente manifestarse así. Para hacer un diagnóstico de cáncer de ovario está la clínica, están los paraclínicos, todo es un conjunto. Cansancio excesivo, la pérdida de apetito o saciedad muy rápida, entonces como el tumor está grande o como tiene el estómago lleno de líquido, pues se comprime el estómago y no da hambre. O come un poquitico y ya no quiere más. Y es ahí donde el paciente comienza a perder su masa muscular y comienza a tener su estado de desnutrición. Puede doler la espalda, se aumenta el perímetro abdominal, puede haber sangrados vaginales. Esto no es en todos los cánceres de ovario, pero hay unos cánceres de ovario que producen hormonas. Por ejemplo, una variedad que son los tumores de las células de la granulosa. Y ellos pueden manifestarse inicialmente por hemorragias vaginales. Y hay que evaluar al paciente en conjunto. No es solo la hemorragia vaginal, sino de dónde viene y qué está pasando. Otra cosa es la necesidad frecuente de orinar, polaquiuria o poliuria. Y es porque el tumor está comprimiendo la vejiga. Entonces, comprime la vejiga y entonces la paciente tiene deseo de orinar.
la pérdida de peso, el estreñimiento. Hay otra cosa que no es tan usual, pero que se puede presentar, y son los síndromes paraneoplásicos. Son sustancias que secreta el tumor y que hace que al paciente le dé un síntoma o un signo. De los más comunes son las trombosis venosas profundas. Entonces hay tumores que producen hipercoagulabilidad y el primer síntoma o la primera manifestación del cáncer de ovario puede ser una trombosis venosa profunda. Y muchas veces entonces los clínicos a veces se centran allá en el Doppler de miembros inferiores y en la anticoagulación, pero resulta que el problema está mucho más arriba. Eso puede ocurrir. Bueno, ¿cómo se diagnostica? Como todo en medicina, lo más importante para hacer el diagnóstico de cualquier entidad patológica es un buen interrogatorio, un buen examen físico y luego sí echar mano de los paraclínicos. Dentro de los paraclínicos están las imágenes. Tal vez la más importante, la que tenemos más a mano y que es más baratica, es la ecografía. Pero si existe un buen clínico, ya con solo el examen físico y el interrogatorio, ya con eso tiene más del 50 o el 80% del diagnóstico. Panel de marcadores tumorales, más adelante los vamos a ver. El tamizaje es solo en casos hereditarios, hablamos de que el hereditario de un 10 a un 15%, a eso sí se le puede hacer panel de marcadores, pero a la mayoría pues, son esporádicos, no sabemos de dónde vienen. Bueno, vamos a ver el maravilloso mundo de las imágenes. Hemos avanzado mucho, la ciencia ha avanzado mucho, tal como avanza la electrónica, como avanza la ingeniería, como avanza la literatura, el arte, todas esas cosas. También se avanza en medicina y también se avanza en imágenes. La ecografía lleva muchos años con nosotros, sigue siendo muy importante. Yo diría que la ecografía es como la primera línea. Es barata y con eso podemos hacer un buen diagnóstico. Entonces, la ecografía puede ser una ecografía pélvica si la mujer no ha tenido relaciones sexuales, si ya las ha tenido, pues podemos hacer una ecografía transvaginal. Y existen unas características especiales para los tumores de ovario. Entonces, si eso allá se ve negrito, es porque es líquido. Y si es solo líquido, pues eso es benigno en un alto porcentaje. Si ya el tumor tiene componente líquido y componente blanquito, que es componente sólido, ahí ya nos puede orientar hacia sospecha de malignidad. También tenemos la tomografía facial computarizada, que es un examen más costoso, que tiene una sensibilidad mayor y que él nos puede ayudar para evaluar si existen o no metástasis a distancia, a ver cómo está el hígado, a ver cómo está el riñón, a ver si en el retroperitoneo hay unos ganglios aumentados, o nos puede ver el estómago, si el estómago tiene paredes gruesas y podríamos sospechar de pronto de un problema a nivel gástrico y podría no tratarse de un tumor de ovario primario, sino de que de pronto el tumor vino del estómago y fue al ovario, y esos son los tumores metastásicos o tumores de Krukenberg. La resonancia es un examen que es muy fino, es costoso, pero es una tecnología que tenemos a mano. A veces existen masas en la pelvis que no se pueden diferenciar mucho si vienen del ovario, si vienen de la trompa, si vienen del útero o si vienen del retroperitoneo. Entonces la resonancia nos ayuda a definir el sitio anatómico de donde viene la masa, donde viene el tumor. Y ya hilando un poquito más fino, tenemos el PET scan.
El PET scan, que es la tomografía con emisión de positrones, que lo que hace es evaluar como el metabolismo. Hay una sustancia que se le inyecta al paciente que es muy parecida a la glucosa, y esa sustancia va directamente hacia la célula tumoral, y cuando se manifiesta ya hay una alta sospecha de que allá hay células malignas. Es una tecnología que tenemos en nuestro medio, es un poquito costosa, pero que no es para todo el mundo. O sea, casi que eso tiene sus indicaciones especiales. No es que tengo un tumorcito en la pelvis y ya, doctor, pídame el PET, ¿no? Ya con una ecografía podría ser suficiente. La tomografía, si hay dificultad en el diagnóstico y la resonancia, pero el PET realmente poco a poco lo utilizamos. Se utiliza más para evaluar recaídas, para evaluar metástasis a distancia, pero no es de primera línea. Lo tenemos y hay que utilizarlo cuando se necesite. Dentro de los marcadores tumorales está el CA125, que tal vez es el más importante. El CA125 es una sustancia que se aumenta en los cánceres de ovario, pero también es una sustancia que se aumenta en otras condiciones fisiológicas de la mujer y en otras condiciones o tumores benignos. Por ejemplo, en el embarazo se puede aumentar el CA125. Por ejemplo, en la endometriosis se puede aumentar el CA125. Por ejemplo, en la miomatosis también se puede aumentar el CA125. Y otra cosa, el hecho de que el CA125 salga normal no significa que el tumor no sea maligno. Aproximadamente el 50% de los cánceres de ovario en estadios 1, que son los estadios iniciales, pueden tener el CA125 normal. Entonces, es una ayuda, pero no es una certeza diagnóstica el CA125. Las endoscopias. Estas las pedimos cuando estamos sospechando si el tumor es metastásico. Entonces, si sospechamos los tumores de un tumor metastásico, entonces si hay síntomas de gastritis, pues pedimos una endoscopia. Si hay rectorragia, pues sangrado por el recto o mucho estreñimiento, podemos pedir también una colonoscopia. Si hay sangrado vaginal anormal, solicitamos una biopsia de endometrio. Cuando la paciente llega pues con los pulmones llenos de agua, que generalmente eso ya es en estadio 4, pues sacamos un líquido de ese derrame pleural y lo mandamos a estudiar. Le hacemos un estudio de citología, un estudio de bloque celular, y ahí el patólogo nos revisa las células a ver si hay malignidad o no hay malignidad. Bueno, hay otros marcadores tumorales, la alfa-fetoproteína, la LDH, la beta-HCG, que también se utiliza como para prueba de embarazo, pero los tumores de células germinales que ocurren en pacientes más jóvenes, entre segunda y tercera década de la vida, marcan estas sustancias, alfa-fetoproteína, beta-HCG. El antígeno-carcino embrionario también lo solicitamos principalmente en pacientes mayores, así como el CA125, y el antígeno-carcino embrionario puede marcar para tumores epiteliales y también puede marcar para tumores del tracto digestivo. Por ejemplo, un paciente con cáncer gástrico se le puede aumentar el antígeno-carcino embrionario. Con cáncer de colon también se le puede aumentar el antígeno-carcino embrionario. La inhibina es un marcador tumoral que se utiliza para los tumores de células de la granulosa, que como les dije inicialmente, ellos pueden producir hormonas y producir sangrado uterino anormal. Bueno, aquí tenemos unas proyecciones. Los tumores de ovario son como las serpientes. A veces una serpiente de, digamos, 20 centímetros puede morder a un ser humano y matarlo en 6 horas. Y una serpiente de 20 metros puede morder a un ser humano y no matarlo. Porque es la naturaleza. Entonces, existe la creencia de que entre más grande el tumor, más maligno es. Eso no es tan cierto.
Pero claro, también hay tumores grandes malignos y hay tumores grandes benignos, hay tumores pequeños malignos. Hay otras cosas, otros componentes que debe tener, y ahí es donde el clínico hace como el ensamble de todo lo que la paciente le presenta y todo lo que él debe averiguar. La ecografía, que es la primera línea. Entonces aquí tenemos, este es un quistecito benigno, este es un cuerpo lúteo, esto es benigno. Esto blanquito que se ve aquí es como sangrecita ahí que se está reabsorbiendo porque la paciente ovuló. Pero este que tenemos aquí, que a pesar de que la mayoría se ve negrito y es quístico, pero aquí tiene una cosa blanca, una nodulación sobre la pared. Y tiene aquí además la pared bien gruesa. Fíjense que aquí esto está muy grueso y esto es una cosa delgadita aquí. Esto es un tabique, pero esta la pared sí está muy gruesa. Esta paciente tenía un adenocarcinoma seroso papilar de ovario. Este es un cáncer y esto es benigno. Entonces la ecografía, con solo tener esta ecografía, esta paciente ya tiene un alto porcentaje de que lo que tiene es un cáncer. Y es una ecografía sencilla, transvaginal, de poco costo, y con eso podemos hacer diagnóstico. Este es un tumor que pesó como 30 kilos. Sí, era maligno. Este también es un tumor maligno. Aquí tenemos el intestino. Este es cuando la paciente tiene un cáncer muy, muy avanzado. Aquí tenemos parte del intestino y aquí tenemos el epiplón lleno de sangre, lleno de lesiones tumorales. Los tipos histológicos, porque es que los tipos histológicos también son importantes. Entonces, el más importante, el más común es el epitelial. Luego los germinales, que dijimos que le daban más a las jovencitas. Y los estromales, que ahí están desde las células de la granulosa, que es el representante. Y los metastásicos, que son tumores que están en los ovarios, pero que no se originaron en el ovario. Entonces, por eso es muy importante conocer la historia clínica del paciente, no que es que ella sufrió de un cáncer de seno, está en tratamiento, o ya la paciente terminó tratamiento y ahora viene con un tumor de ovario. Las características de los metastásicos son sólidos, o sea, se ven blanquitos allá en la ecografía, son pequeños, no son tan grandes, menos de 8 centímetros, generalmente son bilaterales. Entonces ahí ya uno va pensando, esto puede ser un metastásico. Si es metastásico, pues el origen no es ahí, es origen en otra parte y toca tratar. Resecar eso, pero hay que tratar la otra parte. Muy bien. Entonces, sí, el más común de los epiteliales, el seroso, células claras también es agresivo, el endometrioide también, el seroso de bajo grado ya no es tan agresivo, y el mucinoso. Bueno, hablando un poquito de la genética para cáncer de ovario. Esto se descubrió ya hace muchos años. Y hay una asociación, hablan de un 20 hasta un 60% cuando hay alteración del BCR1. Esto queda localizado en el cromosoma 17, esta alteración. Y el BCR2 hasta un 30%. Estas pacientes, generalmente, cuando se les encuentra este tipo de alteración, se les hace salpingo-oforectomía después de los 40 años, para que no queden menopáusicas tan rápido, pero cuando se detectó esta alteración a los 30 años, tenemos que estar controlando a esta paciente mínimo cada 6 meses con CA-125, con ecografía transvaginal. Y si llega a una alteración, pues adelantamos el proceso. ¿Cómo se propaga el cáncer de ovario? Él se propaga, la más común es a nivel local, que se van descamando celulitas del tumor hacia el líquido peritoneal. Y ese líquido peritoneal, como está en constante movimiento y circula por todo el abdomen, ese líquido va subiendo al intestino, va subiendo a todo el peritoneo, va subiendo al epiplón, va subiendo hasta el hígado, hasta los diafragmas, y él va dando vueltas y ahí va llevando células y las células se van sembrando ahí, y es donde comienza a presentarse lo que se llama una carcinomatosis intraabdominal.
Otra vía de diseminación por la cual se va el cáncer, se difunde, es la vía linfática. Los seres humanos tenemos vasos sanguíneos, dentro de los sanguíneos están los venosos y los arteriales, y existe otro tercer grupo de vasos que son los linfáticos, que son los de las defensas. Y allá es donde van, en muchos cánceres, las células tumorales, y el ovario es uno de ellos. La vía hematógena, que el cáncer de ovario se transmita por vía hematógena, no es tan común. O sea, que se transmita por la sangre no es tan usuales. Lo más importante en el cáncer de ovario es sacar todo el tumor, sacar todas las siembras. La citorreducción, eso se llama citorreducción. Y prácticamente eso es lo que le da al paciente el pronóstico, la citorreducción. Las células tumorales a veces son mañositas, como las bacterias. Pueden hacer mutación y resistencia a la quimioterapia. Por eso es importante que un paciente que inicia quimioterapia, si es cada 21 días, que sea cada 21 días, y no un ciclo hoy y otro en 2 meses y otro a los 2 meses, porque esos espacios tan grandes, esas brechas tan grandes entre ciclo y ciclo, es lo que hace que se genere resistencia a la quimioterapia y ya al paciente esa quimioterapia no le va a ser tan efectiva. Bueno, la clasificación del cáncer de ovario es una clasificación, como todos los cánceres, van del 1 al 4. Y entre más pequeño el número, pues mejor el pronóstico. Entonces, le va mejor a las de estadio 1 que a las de estadio 4. Las de estadio 1 están solamente en los ovarios. La de estadio 2, además de los ovarios, está solo en la pelvis. Estadio 3 ya se salió de la pelvis y está en todo el abdomen. Y el estadio 4 ya hay metástasis, por ejemplo, a pulmón. ¿Qué tan grave es? Muy grave. Es muy grave porque la sobrevida con tratamiento del cáncer de ovario estadio 4 no supera el 15%. El estadio 3, hay series que hablan de un 30 a un 60%. Hablan de que más o menos el promedio de vida cuando es un estadio avanzado es de 36 meses. Eso dice la literatura. Nosotros tenemos, yo creo que a nosotros nos va mucho mejor que lo que dicen muchos artículos. Yo creo que la sobrevida de nuestros pacientes es mucho mayor. El pronóstico. ¿Qué cosas en cáncer de ovario dan pronóstico? Patológicos, el estado de salud de la paciente, la edad de la paciente, las características del tumor, todo eso nos da, el estadio, todo eso nos da pronóstico. El volumen residual significa que si yo operé a una paciente, nosotros hablamos de citorreducción óptima, que es lo ideal para el cáncer de ovario. O sea, sacar todas las muestras, todo el tumor, que si tenía tumor en el apéndice, sacamos el apéndice, que si tenía tumor en la pared abdominal, sacamos el de la pared abdominal, que si tenía tumor en el útero, sacamos el útero, que si tenía tumor en el diafragma, sacamos todas las siembras, en el epiplón, todo. Y hablamos de citorreducción óptima cuando las siembritas que quedan son menores a 1 centímetro. Idealmente que no quedara nada. Entonces, el volumen residual hace parte del pronóstico. El estadio, ya hablamos, que le va mejor a los 1 que a los 4. Los tumores en general, no solo de ovario, sino todos los tumores tienen un grado histológico y eso lo hace el patólogo. Entonces dice, es grado 1. A los de grado 1 les va mejor que a los grado 3. El tipo histológico, pues les va mucho mejor
digamos, a los serosos de bajo grado que a los serosos de alto grado, y le va mejor a los serosos que a los de células claras o a los mal diferenciados. Todos esos son tumores de ovario, pero de acuerdo a la histología, el pronóstico o mejora o empeora. Y que sean sensibles a la quimioterapia. Digamos que el 70% de los cánceres de ovario son sensibles a la primera línea de tratamiento, que es el platino, junto con el paclitaxel, y el 70% no responde. Eso es una cifra alta, pero hay un 30% que no va a responder tan bien, y en ellos toca echar mano de otros fármacos, de otros agentes de quimioterapia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? La piedra angular del tratamiento del cáncer de ovario es la cirugía y la quimioterapia. Y la quimioterapia, hablamos de quimioterapia adyuvante cuando la paciente se operó, le saqué toda la enfermedad, pero tuvo un estadio de 1C en adelante y necesitó quimioterapia. Esa es la quimioterapia adyuvante. La quimioterapia neoadyuvante se aplica a aquella paciente que por sus características, por el estado de la enfermedad, por su estado de salud, la paciente no tolera la cirugía o está muy avanzado el cáncer. Yo sé que entro a operarla y no voy a ser capaz de sacar la enfermedad. Entonces esta paciente hay que hacerle una biopsia, porque sin biopsia el oncólogo clínico no le va a aplicar quimioterapia. Entonces la biopsia se puede hacer por laparoscopia, se puede hacer, el radiólogo se la puede hacer con una agujita y sacar una muestrecita, y con eso ya el oncólogo clínico nos ayuda y le hace quimioterapia, le hace 3 ciclos de quimioterapia cada 21 días, y luego de eso yo evalúo a la paciente, la mayoría responden súper bien, así el cáncer se ha avanzado, y uno la lleva a cirugía y le saca todo y le hace la cirugía citorreductora, y luego la paciente vuelve a quimioterapia al menos por 3 ciclos más. Eso cuando es con intención curativa. Ya la quimioterapia paliativa pues es para disminuir la carga tumoral, pero sabemos que a la paciente no la vamos a curar, simplemente le vamos a aliviar los síntomas. La quimioterapia, pues existe la quimioterapia de primera línea, que hablábamos del platino y el taxol y los taxanos, que con eso la mayoría comienza con eso. Y si hay recaídas o hay resistencia, pues ya la segunda línea sería la doxorubicina. Y hay un medicamento que estamos utilizando ahora, que son los anticuerpos monoclonales, que son antiangiogénicos, lo que significa que ellos hacen que la circulación del tumor o la nutrición de ese tumor, que se nutre por allá por la circulación, por la sangre de la paciente, se le anule eso y no se reproduzca, o al menos se frene el crecimiento. Bueno, ¿cómo es la cirugía, doctor? Entonces, ya tenemos una paciente que tiene 60 años, que tiene un tumor de ovario, que es de características solidoquísticas, que su CA125 está en 500. Entonces, que tiene un poquito de líquido o tiene líquido dentro del abdomen y es una ascitis. Entonces, ¿cómo es? Se hace una cirugía, una incisión mediana, inicialmente infraumbilical, del ombligo hacia la parte del pubis. Tomo citología, si tiene ascitis, tomo ese líquido y lo mando a estudiar, porque con eso yo hago la clasificación y el estadio. Y empiezo a revisar todo, empiezo a revisar todos los órganos, a ver si hay siembras, tomo citologías de las cúpulas diafragmáticas, miro cómo está el hígado, cómo están los riñones, cómo están los ganglios que están en el retroperitoneo, miro cómo está el intestino y procedo a sacar el tumor. Y ese tumor lo mando a biopsia por congelación, el patólogo, la paciente está ahí, y el patólogo anestesiada, y el patólogo me llama a los 20 minutos, me dice, doctor, maligno. Entonces, ¿qué hago? Paciente de 60 años, yo le hago toda la cirugía.
le saco el útero, le saco el otro ovario, le saco el epiplón, le saco los ganglios de la pelvis, los ganglios de la aorta, y si la paciente es un mucinoso, que es para el que está indicado la apendicectomía, le saco también el apéndice y todas las siembras tumorales que tenga. Esa es la cirugía. Y lo que hablábamos, el volumen residual después de la cirugía es el principal factor pronóstico. Si usted le dejó siembras a la paciente, si nosotros hablamos en porcentajes de citorreducción, entonces citorreducción óptima cuando sacamos todo y hablamos de citorreducción del 90%, del 80%, del 70%, del 50%. En la medida que este porcentaje de citorreducción es menor, el pronóstico empeora. Esto es lo que habla la literatura mundial, que solo el 20 al 30% en cáncer avanzado logra citorreducción óptima. Hablando de citorreducción óptima, siembras menores de 1 centímetro. Yo creo que en nuestro medio estamos logrando citorreducción óptima en estos estadios avanzados en más de un 50%. O sea, y esas pacientes, cuando tienen citorreducción óptima, les va mucho mejor. Dice que por cada 10% de mayor citorreducción se incrementa la sobrevida en un 5.5%. Y eso es cirujano dependiente. Muy bien. Aquí tenemos quienes operan cáncer. Entonces tenemos el cirujano general. Aquí tenemos la sobrevida y la sobrevida del paciente. Entonces, si el cirujano general, pues no estoy hablando, simplemente son estadísticas, que habla de que si un cáncer de ovario lo opera un cirujano, la paciente tiene cierta sobrevida. Si la opera el ginecólogo general, la sobrevida le aumenta. Y si la opera el ginecólogo oncólogo, la sobrevida le aumenta un poco más. Eso no es de acá, sino eso es a nivel mundial. Estadísticas que vienen a través de los tiempos. Y todo esto ocurre es por la casuística, porque es que si el ginecólogo oncólogo está operando todos los días cáncer, pues ya coge cierta experticia y hace que la paciente quede más limpia, pero pues si opera apéndice, opera vesícula, opera otras cosas, si le llegó el tumor, pues no opera todos los días eso, y eso es muy comprensible, que la práctica hace al maestro. Muy bien. Entonces, la quimioterapia neoadyuvante, ya hablamos de a quienes se les hace quimioterapia neoadyuvante, los estadios 4, o que la paciente no esté en condiciones de cirugía. Bueno, eso es la cirugía de citorreducción primaria. Hay una cirugía que se llama citorreducción secundaria, y es aquella paciente a quien ya le dio el cáncer, ya la operamos, ya le dimos quimioterapia y se curó, pero después de los 12 meses, la paciente volvió otra vez con tumor. Entonces, miramos, ¿será que la operamos? ¿La mandamos a quimioterapia? Si la paciente cumple con esos criterios, que sea una paciente joven, que yo vea que sí le puedo sacar toda la enfermedad, que no tiene metástasis a pulmón, que no tiene metástasis a ningún lado, que solamente tiene el tumor, pues yo entro y lo opero, le saco el tumor y después va nuevamente a quimioterapia. Eso se llama citorreducción secundaria. ¿Cómo se previene el cáncer de ovario? Es una pregunta muy interesante. Y pues no es fácil de responder, ya con todas estas charlas que hemos tenido, porque es que, ¿cómo se previene el cáncer de cervix? Hombre, pues con citologías, con la prueba del papiloma, con las colposcopias, con las conizaciones, porque es que no es que una paciente se infectó con el virus del papiloma y ya al año tiene el cáncer avanzado, no, pueden pasar
de 2 hasta 20 años. Él da tiempo, él va avisando. Para el cáncer de mama, tenemos la ecografía, tenemos el autoexamen, tenemos la mamografía, y a pesar de eso, hay mucho cáncer de seno, como se pudieron dar cuenta en las estadísticas. Pero en cáncer de ovario, que es un enemigo silencioso, que no se manifiesta inicialmente, sino que él se manifiesta cuando es avanzado, es difícil. Y si sabemos que no sabemos ni por qué se produce, porque conocemos solamente el 10 a un 15% que es hereditario. En esas pacientes sí podemos hacer tamizaje, pero en las otras pues, no podemos hacer ecografía y se da 125 a millones y millones y millones de mujeres para encontrar muy poquiticas con cáncer. Pero seguimos estudiando y seguimos en eso. Muy bien. Eso era para lo que tenía para decirles, pero estoy atento a sus preguntas. Sí, señor. Bueno, doctor, yo tengo aquí varias preguntas que nos han hecho los asistentes. Entonces, si quiere, por favor, deja de compartir pantalla. Lamentablemente no logramos conectar al doctor aquí en cámara, pero bueno, yo le voy a ir leyendo. Le voy leyendo las preguntas que nos hicieron los asistentes durante la reunión y nuevamente agradecerles a todos por su presencia, agradecer a AstraZeneca por su apoyo para la realización de esta actividad. Bueno, voy a hacer varias preguntas que tenemos aquí. Doctor, ¿por qué recomiendan sacar el útero después de que nosotras terminamos nuestro tratamiento por cuestión hormonal? Porque varias compañeras de quimio les tienen que extraer el útero. ¿Ahí me oyen? Una. ¿Ahí me oyen? Sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Sacar el útero en pacientes con cáncer de ovario? ¿O en cualquier paciente? No, parece que es después de, dice, por cuestión hormonal. No sé si se refiere a cáncer de mama. En cáncer de mama no existe, no está protocolizado sacar el útero. En cáncer de mama, como hay muchas pacientes que utilizan el tamoxifeno y el tamoxifeno puede producir hiperplasia endometrial con atipias o puede producir cáncer de endometrio. Entonces, cuando la paciente tiene pues, un cáncer de endometrio por tamoxifeno, lo sacamos, o cuando tiene una hiperplasia compleja con atipias, también lo sacamos. Cuando ya hay una manifestación patológica en el útero, se saca el útero en una paciente con cáncer de mama. Pero no a todas las pacientes con cáncer de mama se les saca el útero. Perfecto. Dice aquí, si se ha sufrido cáncer de endometrio y ya se retiraron los ovarios después de 5 años, ¿hay posibilidad de metástasis en otros órganos? Sí, claro, el cáncer de endometrio, una paciente con cáncer de endometrio y todas las pacientes con cáncer deben estar en controles al menos durante 10 años, porque si bien es cierto, la mayoría de los cánceres ginecológicos recaen en los primeros 2 años en el 80%, queda un 20% que puede recaer. Si sufrió cáncer de endometrio, este cáncer de endometrio puede recaer en la misma pelvis, puede recaer en el intestino, puede recaer en el retroperitoneo, puede recaer en la pared abdominal, en el hígado o en el pulmón. Por eso estas pacientes deben estar en controles. Inicialmente en los primeros 2 años, cada 4 meses, y luego cada 6 meses hasta completar 5 años, y luego cada año hasta completar 10 años. Súper claro ese mensaje de no olvidar el seguimiento, de no olvidar los controles, de asistir periódicamente y no creer que ya estamos curados y se nos olvidó que tuvimos cáncer. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa cuando el cáncer de ovario es grado 4 y mantienen la persona con pastillas de quimio y quimios por vena? Es que no le capté, no le escuché bien, Claudita. Dice, ¿qué pasa cuando el cáncer de ovario es
de grado 4 y mantienen la persona con pastillas de quimio y quimios por vena. Ah, pues yo creo que se está refiriendo como al tratamiento con quimioterapia de un paciente con un cáncer de ovario avanzado. Sí, Sí, tal vez aquí pues el doctor nos habló de la quimioterapia neoadyuvante, de la quimioterapia adyuvante que ayuda a la cirugía, neo antes de la cirugía para ayudar a disminuir el tamaño tumoral y poder hacer una cirugía más efectiva, digámoslo así. Ahora, aquí hay varias personas que están preguntando sobre en qué momento se debe hacer una histerectomía, bajo la premisa de que se elimina un factor de riesgo, si ya es una paciente menopáusica. O sea, veo que hay varias preguntas como ¿cuál es la indicación de una histerectomía profiláctica? ¿Y cuándo una histerectomía, bajo qué sintomatología o qué patología se debe hacer la histerectomía? bueno, la histerectomía profiláctica como tal se haría en aquellas pacientes que tienen enfermedades heredofamiliares. Por ejemplo, una paciente con síndrome de Lynch, que es el carcinoma no polipósico colorectal y que está predispuesta a tener cáncer de endometrio, cáncer de ovario, pues esta paciente se le hace, si ya está menopáusica, porque generalmente esto ocurre en pacientes mayores, se le saca el útero y los ovarios. A esta paciente específicamente, pero a la mayoría de las pacientes que no tengan ese factor genético, pues a estas pacientes hay que evaluarlas bien y hacer la cirugía cuando realmente esté indicada. Entonces, una histerectomía está indicada cuando hay unos miomas que son sintomáticos, tumores uterinos benignos, son los miomas que duelen, que sangran mucho, que son grandes, que la paciente ya tuvo todos los hijos que iba a tener, que ya le hicieron una miomectomía y que le volvieron a salir, porque es que una mujer que le sacan un mioma, el 50% vuelve a ser miomas y eso es una cruz para una paciente estar sangrando, estar con dolores y ya el útero no va a cumplir ese papel de reproducción porque ya tuvieron los hijos. Pero esos son los casos cuando hay una lesión premaligna en el endometrio, una lesión premaligna en el útero, una lesión premaligna en el cervix, sí. Pero decir que me voy a sacar el útero por profilaxis porque me puede dar cáncer, no, porque sacar el útero es una cirugía mayor que puede tener sus complicaciones, puede sangrar, inclusive hay pacientes que se mueren en una histerectomía, puede dañarse el recto, puede dañarse la vejiga, pueden quedar cicatrices dolorosas para toda la vida y eso no depende del médico, sino de la cicatrización de la mujer. O sea, sacar el útero no es me corté el cabello, me corté las uñitas, es una cirugía mayor que puede tener sus consecuencias. Las cirugías se hacen cuando el beneficio es muchísimo mayor que el riesgo. Perfecto. Aquí hay varias preguntas, doctor Simón, respecto a cáncer de mama y cáncer de ovario. ¿En qué momento se debe hacer una oforectomía, sacar los ovarios, en una mujer con cáncer de mama? Y ya usted lo Bueno, mencionó respecto al tema genético, pero volvámoslo a mencionar. no, está muy bien y es una pregunta muy interesante. Es muy interesante porque no solamente los ovarios se sacan cuando hay problemas genéticos, sino que también cuando una paciente tiene un cáncer de mama. Los cánceres de mama pueden ser con receptores hormonales positivos o con receptores hormonales negativos. Si tiene receptores hormonales positivos, pues esta paciente tiene una ventajita porque le pueden dar el tamoxifeno, le pueden dar inhibidores de aromatasas, pero estas pacientes a veces, a pesar de los tratamientos, recaen. Entonces hacen metástasis óseas, metástasis pulmonares, y como es un cáncer que depende de las hormonas, estas pacientes sí son candidatas para sacarle los ovarios, para evitar que los ovarios sigan produciendo hormonas y el tumor o el cáncer de mama se siga multiplicando y siga haciendo metástasis. Es una ayuda. No es que ya con eso ya se curó y no va a hacer metástasis, pero sí es una gran ayuda para estas pacientes.
Ajá. Bueno, aquí tenemos otra pregunta y dice, yo tuve endometriosis y me sacaron el útero de 23 años. Actualmente tiene 53 años y tiene un quiste en un ovario. No sé cuál será la pregunta, si qué debe hacer, tal vez lo deja planteado así. Bueno, Habría pues que estudiar ese quiste de ovario, ¿no? claro, hay que estudiarlo, hay que hacerle una ecografía, hay que mirar cuáles son las características ecográficas, hay que hacerle marcadores tumorales y hay que evaluar sintomatología, porque el hecho de que sea benigno, entonces no, mi señora, no lo opero, no, es que si es benigno y le está doliendo mucho, pues saquémoslo, porque es que el dolor no es humano. ¿No? Aquí nos preguntan, doctor, tomando letrozol después de haber tomado tamoxifeno, cuando ya se supone que está en menopausia, ¿qué puede significar que esporádicamente llegue el periodo? Pues, de todos modos, si la mujer tiene útero y ha tomado tamoxifeno, porque generalmente las que toman letrozol ya han tomado tamoxifeno y se lo cambiaron, a esta paciente hay que hacerle una biopsia de endometrio y mirar por qué está sangrando la paciente. Si es porque tiene una lesión premaligna, si es por atrofia, si es por una lesión maligna. Todo sangrado después de los 35 años, todo sangrado vaginal anormal o uterino anormal, a estas pacientes se les debe hacer biopsia de endometrio, sea en el consultorio o sea mediante un legrado, o una histeroscopia, y más en estas pacientes de riesgo, porque hay una cosa que el auditorio debe saber, y es que una mujer o un ser humano que haya sufrido de un cáncer, las posibilidades de que le dé otro cáncer en otro órgano son el doble de la población general. Y si ha tenido dos, es más probable que le dé un tercero, y si ha tenido tres, más probable que le dé un cuarto. Exacto. Bueno, aquí nos están preguntando también, dice, cuando le sacan el útero, años me salió cáncer de mama, me retiraron una mama, luego me salieron estudios de BRCA, le retiraron los ovarios, le van a retirar la otra mama. Y su pregunta, esta paciente nos pregunta es, ¿qué puede hacer para mejorar la resequedad vaginal? Le dio cáncer de mama y los receptores hormonales eran positivos o negativos. Positivos, parece. Y le Bueno, hicieron pues oforectomía. O sea, le hicieron yo, una mastectomía de una mama, después le hicieron el panel y salió BRCA positivo, le hicieron oforectomía, le van a retirar ahora la otra mama y pregunta sobre resequedad vaginal. bueno, pues en esta paciente definitivamente pues no es recomendable dar terapia hormonal sistémica, o sea, tomadita no, pero sí se pueden hacer medidas locales. La paciente se le puede aplicar lubricantes vaginales e inclusive algunos autores hablan de que se le puede aplicar estrógenos a nivel vaginal porque la absorción es mínima, pero con un estricto seguimiento. Perfecto. Pregunta si los pólipos en el útero pueden ser una mala señal. Los pólipos del útero, existen pólipos endocervicales y endometriales. Los pólipos endocervicales son benignos en un 98%, son molestos porque pueden presentar sangrado, entonces hay que sacarlos. Los endometriales, la mayoría también son benignos y si producen síntomas, pues también se sacan, pero la mayoría son benignos. Perfecto. Nos preguntan si una mujer que ha sido diagnosticada con el virus del papiloma humano tiene algún riesgo para desarrollar cáncer de ovario. No, el virus del papiloma humano es específico para cáncer de cervix, no para cáncer de ovario, ni de endometrio, ni de mama. También nos preguntan sobre qué cuidados se deben tener después de una histerectomía. ¿Qué cuidados se deben tener después de una histerectomía? Pues en el primer mes
no hacer fuerza, no subir y bajar escaleras, no tener relaciones sexuales al menos por 3 meses, no hacer fuerza, no levantar la nevera, porque de todos modos hasta ahora están cicatrizando y la cúpula vaginal está sostenida sobre los ligamentos y puede haber problemas. Y la vejiga también está sostenida, pero puede haber problemas si se pone a hacer fuerza, o pueden haber hernias. Básicamente no hacer fuerza y básicamente las relaciones sexuales después de los 3 meses. Bueno, aquí nos preguntan si hay algún examen que nos diga si genéticamente traemos la enfermedad y lo podamos prevenir antes de tiempo. Pues existen muchos, ya ahorita tenemos muchos estudios genéticos que son extremadamente costosos y que se pueden hacer perfiles genéticos para neoplasias, son muy costosos, pero pues ya eso sí depende de la economía del paciente, porque las EPS no patrocinan esos exámenes tan costosos, pero sí podemos hacer el perfil genético y ahí nos habla de muchas neoplasias para las cuales nosotros podemos sufrir. Ajá, perfecto. Preguntan, ¿qué tratamiento debe tener la lesión premaligna? ¿Pero de qué órgano? Sí, no dice, Magali preguntó eso, pero no dice de qué órgano. Porque hay lesión, de pronto pudo ser para cervix. De pronto pudo ser para cervix. Eso, entonces el útero, pues el útero presenta enfermedades en el cuerpo, en el endometrio y en el cervix. Si es del cervix, pues depende de la premaligna. Las premalignas del cervix son las de bajo grado y las de alto grado. Las de bajo grado se observan porque el 90% desaparecen solas y las observamos hasta por 18 meses. Las observamos con citología, colposcopia, prueba del papiloma. Pero las premalignas de alto grado, si las tratamos si el cervix es apto para conización, se hace conización, y si no es apto para conización, como en señoras ya mayores, posmenopáusicas, que ya casi no hay cuello, y que es un riesgo hacer la conización. Conización es quitar la mitad del cuello del útero, es una cirugía que se hace por vagina, que es ambulatoria, pero si el cuello no es apto para conización, así sea una premaligna, es mejor hacer la histerectomía. Tatiana nos pregunta, doctor, mi diagnóstico es de cáncer de cuello uterino. Actualmente estoy en tratamiento de quimioterapia. Quería saber si es viable aplicarme la vacuna del papiloma o debo esperar o qué se recomienda. ¿Qué edad tiene? Tatiana, si puedes escribir qué edad tienes. A ver si contestó Diana. 26 años. Está muy jovencita. Y si es quimioterapia, ¿ella se operó? ¿Se le hizo cirugía? ¿O pasó de una vez a, no era quirúrgica? Dice, actualmente estoy en tratamiento de quimioterapia. No me pudieron operar. O sea, es un cáncer bastante avanzado. Pues yo le diría que me imagino que no solamente quimioterapia le están haciendo, sino que también le hicieron radioterapia o debe estar en radioterapia. Es un estadio 3B. El estadio 3B se maneja con quimioterapia, radioterapia externa y posteriormente braquiterapia. Yo creo que terminar los tratamientos y después miramos la posibilidad, porque ya en este momento la vacuna no le serviría de mucho. Gracias. Joana dice, cáncer de mama estadio 3A. En caso de receptores ER2 y KI67 con 100% estrogénico, ya mastectomía radical y axilar en diciembre del 2021. Tamoxifeno enviado por 10 años, solo llevo 5 meses tomándolo. Es importante qué seguimiento hacer a los ovarios. Bueno, pues no solamente a los ovarios, sino al endometrio, porque dijimos que el tamoxifeno puede producir lesiones premalignas y malignas en el endometrio. Entonces a ella hay que hacerle mínimo cada 6 meses un chequeo con una ecografía transvaginal y una valoración médica, ginecológica. Ginecológica. Y bueno, ahí nos han hecho la pregunta del millón y es el de cómo prevenirlo, ¿no?
que ya estaba dentro de las diapositivas y que realmente sería que, ¿cuál es la recomendación de en qué momento hacer una ecografía abdominopélvica o transvaginal para poder llegar al diagnóstico de manera más oportuna? Yo creo, y esa pregunta es muy interesante, lo que yo creo es que toda mujer debe ir al ginecólogo o al ginecólogo oncólogo cada 6 meses. Y él la evalúa, la revisa, porque nosotros sabemos, todo ginecólogo sabe cuándo hay un tumor y cuándo no hay un tumor. El examen ginecológico es muy importante. Entonces ya con eso, con base en la valoración que tenga la paciente, si no tiene factores de riesgo, pues simplemente controles. Pero si hay factores de riesgo familiares que tengan más riesgo de sufrir el cáncer, pues entonces uno complementa el examen clínico, la consulta, con una ecografía transvaginal y con un CA-125, por ejemplo. Bueno, doctor Simón, ha sido más de una hora. Nosotros le hemos dicho que una hora, nos fuimos a hora y media. Creo que ha sido muy claro, nos quedaron mensajes también muy importantes sobre la oportunidad que tenemos en el tratamiento de cáncer de ovario, de que podamos ser tratadas inicialmente por un ginecólogo oncólogo con ese criterio de cirugía oncológica, porque es, como usted lo mencionaba, la piedra angular del tratamiento del cáncer de ovario. También que existen muchas líneas terapéuticas nuevas, primera línea, segunda línea. No es tan esperanzador este panorama de la sobrevida del cáncer de ovario, pero pues hemos ido avanzando en la investigación de nuevas moléculas que nos prolonguen la vida y que nos den calidad de vida. También que a veces creíamos que un CA-125 normal nos tranquilizaba y pues usted nos contó cómo el 50% de los casos de cáncer de ovario inicialmente no tienen un aumento en el CA-125, y, o sea que creíamos que era una certeza y que claramente es una ayuda que se complementa con otras pruebas y que el diagnóstico supone no solamente el examen clínico, sino unir todas estas pruebas diagnósticas que existen para poder llegar a un diagnóstico claro, preciso y poder contar con una muy buena EPS que no genere barreras de acceso. Hemos insistido desde Senosama en la importancia de pelear para que nuestras quimioterapias sean con la periodicidad que el oncólogo clínico define, seguir insistiendo en eso y pues tener la consulta siempre con el médico especialista para que sea él quien nos evalúe. Y ese último mensaje me lo llevo a casa y es cómo poder recomendar que al menos cada 6 meses sea un ginecólogo el que nos palpe, el que nos toque, que hagan con un tacto vaginal, que el médico puede palpar los ovarios, puede palpar el útero, saber si está aumentado de tamaño y si encuentra alguna lesión sospechosa, pues pedir un estudio complementario. Quiero agradecerles a todas las personas que se nos unieron. Tuvimos más de 137 personas unidas en un momento. Respondan una encuesta de satisfacción que van a recibir ahorita en sus correos. Les agradecemos, que esto nos ayuda a mejorar. Y nuevamente nuestro agradecimiento a AstraZeneca y al doctor Simón Orostegui. Doctor Simón, lástima que no lo vea, pero quiero decirle que de verdad estoy muy, muy agradecida porque yo sé que usted tiene una agenda re full y soñar con tenerlo en este espacio, pues era todo un reto. Así que muchas gracias por su cariño, por darnos este tiempo, por preparar esta conferencia y por, creo que utilizamos un lenguaje claro para todas, que era lo que queríamos. Ay, muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos los que asistieron a la charla, porque de verdad que espero haber podido ayudarles y poderles seguir ayudando a todos nuestros pacientes, a las que están enfermas, a las que se han curado y a las que están sanas, para poderles prevenir tantas enfermedades ginecológicas. Y aquí le mandan muchos saludos porque están conectadas varias de sus pacientes que lo quieren mucho y que yo les digo siempre que son privilegiadas
de poder tener al doctor Simón Orostegui como su médico tratante, porque aquí sí que cuenta el ginecólogo oncólogo con su habilidad quirúrgica para que a uno le vaya mejor en términos de sobrevida y calidad de vida. Entonces no olviden contestar la encuesta y estaremos contándoles nuevos eventos que tenemos desde la fundación de estos webinars, que generalmente son los jueves, pero hoy para ajustarnos un poco a la agenda del doctor, pues fue el día martes. Que Dios les bendiga, feliz noche para todos. Un abrazo Chao. para todas y para todos. Bye. Bye.